dejara de respirar y dejara de mirar. No es fácil olvidar la caída de Abel. Con la llegada de inmigrantes españoles a Cuba, se unen en el centro de la isla, específicamente en el poblado de Encrucijada, en la antigua provincia de Las Villas, las familias Santa María, provenientes de Prexideiro, y los Cuadrado, oriundos de Salamanca. Así se forma el matrimonio de Benigno Santa María y Joaquina Cuadrado, y se crea, con el paso de los años, una familia de 5 hijos: Aide, Aida, Abel, Aldo y Ada Santa María. El padre de familia era carpintero de profesión. Ella, ama de casa, dedicaba gran parte de su tiempo a la crianza de sus 5 hijos. El 20 de octubre de 1927, nace Abel en la casa de la familia en Encrucijada. En este poblado transcurren sus primeros años, hasta que la familia se traslada a unos pocos kilómetros del lugar, hacia el Central Constancia, donde Benigno es nombrado jefe de su carpintería y obtiene así un trabajo estable que le permite sustentar a su familia. La casa se encontraba en el perímetro del Central. De tal modo, la vida y la infancia de Abel estuvieron marcadas por el ambiente rural e industrial de Constancia. Bueno, los primeros grados Abel lo realiza con la maestra Matilde Borroto. Después, desde segundo hasta sexto grado, que fueron grados muy fundamentales y de una formación decisiva en su personalidad, los pasó con el doctor Eusebio Lima Recio, que tenía su escuelita rural en el Central, una escuela multigrado, donde ese maestro, doctor en pedagogía, daba todos los grados, desde primero hasta sexto grado. Cuando yo comienzo en el segundo o el tercer grado, no me acuerdo bien, creo que el segundo grado, Abel ya estaba cursando el sexto grado, o comenzaba el sexto grado. Pero es que Abel estaba repitiendo el sexto grado, pero no lo estaba repitiendo porque hubiese desaprobado el sexto grado. Era una manera de no desvincularse de la docencia, porque la economía familiar no le permitía ni a él ni a sus hermanas ir o a Sagua la Grande a estudiar bachillerato, o a Cienfuegos, o a Santa Clara, que eran ciudades importantes, pero que para eso había que tener dinero. Mi papá recordaba mucho a Abel como un niño de condiciones excepcionales, que era un niño inquieto, le gustaba jugar, pero tenía características especiales que lo diferenciaban de los demás niños. Una de las características excepcionales que lo bueno que era, lo desprendido, lo amigo de compartir lo que él tenía con otros niños que tenían menos. Se preocupaba los viernes de pedirle a mi papá que le prestara un libro para entre sábado y domingo leer cosas de Martí. Abel era un niño muy martiano. Yo recuerdo que las fiestas de fin de curso de la escuela se hacía un acto de campana, el que cantaba, el que recitaba, el que hacía canto guajiro, y Abel siempre recitaba los zapaticos de Rosa. Y siendo alumno de mi papá, llegó a alcanzar el beso de la patria, y eso es un premio que se daba a los niños que eran muy martianos, y él llegó a obtener esa mención. Un día llegó a la casa y le dijo: mami, lo que me han regalado, me han dado un premio porque es un trabajo que hice de Martí. Entonces Joaquín le dijo: hijo, te dieron una beca. Y dijo: no, mucho más que eso, me dieron el diploma del beso de la patria, que trae a Martí, a Maceo y a Máximo Gómez, los 3 grandes de este país. Y eso para mí es lo más grande que hay. Era un excelente estudiante, pero además no solamente excelente estudiante, sino muy afable, cariñoso, divertido, le encantaba jugar pelota. En la pelota era un niño del montón, como decimos.
había un muchacho que era guapo, el malcriado del grupo, y decía tenía ese lado y otro, y después decía, y a ver un día me dijo un cabalito y otro, y me dijo, fuera que se le va a acabar eso. Porque si es hablado, si no ha nada, pues él no es dueño de aquí, nada, que esto es de nosotros. Y se fajaron, y le dio un labio y le partió el labio a ver. Ya era un adolescente, ¿no? Ya podía, quizás, ya podía trabajar. Entonces comienza su trabajo en la tienda, en la tienda del Central, una unidad comercial que vendía de todo, víveres, ropa, montura, de todo. Yo creo que Abel entra a la tienda, que entró barriendo, podría tener 14 años. Entonces el primer trabajo de Abel es justamente estar allí en la descascaradora del arroz, cuando se terminaba la sesión de trabajo, barrer todas aquellas cáscaras, barrer la tienda también, lo que era el centro comercial, barrer, ¿verdad? Y recoger toda aquella basura. Para ese labor, Abel contaba con un carretón y una mula. Entonces, en ese tiempo, Abel, que era un adolescente, quizás un joven ya, pienso de 15, 16 años, debe haber tenido 10 o 11, y Irma igual. Entonces la diversión nuestra era esperar a Abel por la tarde, nos recogía a Irma y a mí, y nos íbamos los tres en el carretón a un lugar que estaba, por supuesto, en la periferia del Bateí, en donde ahí se vertían los desechos esos. Y entonces eso lo hacíamos casi todos los días, porque eso forma parte de nuestro montaje en un carretón con una mula, eso en el campo es una diversión tremenda. Y después fue dependiente. Una gente humana heredó lo de los Santa María Cuadrado. Tengo una anécdota muy personal. Mi padre en el Central coge una congestión pulmonar y degenera en tuberculosis, y ingresa en el Sanatorio La Esperanza, que era aquí en La Habana. El alimento de nosotros era básicamente harina, y comimos gracias a Abel. Abel empezó a trabajar en ese almacén porque supongo que en casi todos los centrales, pero por lo menos voy a hablar de en el que nací y me crié, eran los hijos de los jefes los que entraban de pequeñitos en un lugar alto, aunque fuera barriendo, para heredar el cargo. Entonces en ese almacén un tío político nuestro era el jefe financiero. Entonces Abel empezó a descubrir la monstruosidad, la cosa tan canalla que se hacía con el campesino. Empezar a trabajar desde su adolescencia en aquel lugar le permitió sensibilizarse con los obreros del ingenio, que solo encontraban trabajo una parte del tiempo durante la zafra. El resto, el llamado tiempo muerto, presenciaba las necesidades de esas familias, a las que no negó su ayuda mientras trabajó como despachador de mercancías. Y después conoció a Jesús Menéndez. Las luchas de Jesús Menéndez en el Central Constancia fueron grandes. Y para nosotros, para Abel y para mí, descubrir las luchas tienen que comenzar por donde haya fuerza, dijo Jesús. Y la fuerza hoy está en los trabajadores azucareros dentro del Central, porque los campesinos están dispersos. ¿Y cómo aglutinamos a todos esos campesinos para hacerles una fuerza? Abel era muy joven, que cuando lo asesinan, él se brinda para vengar la muerte de su hijo. Abel, al decir de todos sus amigos, era un hombre muy sencillo, familiar, a quien le gustaba hacer lo que todo joven de su edad hacía: bailar, tener buenos amigos, reunirse con ellos. Ese era el Abel que muchos conocían. Era una persona que era agradable al hablar,
era capaz de hacer una cosa y dejar de hablar y dejar a la gente admirado de lo que él decía. Entonces él hablaba con las mujeres, una gente muy respetuosa, un compañero muy amable, muy afable con los demás, capaz de entusiasmar a las mujeres en todo lo que él decía. Además, no tenía una frase grosera, era todo cariño, era todo admiración, era todo respeto. Eso conllevaba a que las mujeres lo admiraran y lo sobrepasaran por encima de otros jóvenes. Yo conocí a Abel en un baile, entonces ahí disfrutamos del baile, después seguimos tratando. Entonces yo tenía una amiga que tenía, bueno, veíamos con mucha amistad con él, entonces le comunicó que estaba enamorado de mí, que me iba a escribir una carta. Entonces yo le dije no, porque yo en ese tiempo estaba comprometida con un muchacho de Santa Clara, y entonces no llegamos a tener ningún tipo de relación en ese sentido, pero una amistad muy grande siempre nos unió. Cuando ya era un joven, sus ambiciones de seguir superándose fueron más fuertes que la tendencia a conservar lo que en aquel ámbito se consideraba un buen empleo. Con el interés que tenía en aprender a prepararse en la cosa de oficina, de contabilidad, entonces mi papá lo ayudaba, le explicaba, lo enseñaba, por otra parte también Vázquez. Conclusión, que pasó un tiempo de dependiente y después pasó a trabajar de auxiliar en la oficina donde se llevaba la contabilidad de la tienda. Abel tomó la decisión de renunciar a su trabajo en el Central y marchar a La Habana para continuar sus estudios y buscar la forma que le permitiera mantenerse y pagarlos. Viene a La Habana como tantas decenas de miles de jóvenes que venían, los menos a estudiar y la mayor parte a trabajar o traídos por su familia desde que eran niños. Así aprobó los exámenes de ingreso a la Escuela de Comercio y al Instituto de Segunda Enseñanza. Logró completar el segundo año de bachillerato. Simultáneamente, obtuvo un trabajo en las oficinas de la textilera de Ariguanabo y posteriormente en las oficinas de la agencia de venta de automóviles que representaba a la marca Pontiac. Así comienza a los 20 años de edad la vida de Abel en La Habana, ayudado por su primo Fito, que le ofrece su casa en la calle Virtudes 214. Abel era soltero, como todos sabemos. Las 3/4 partes de los moncaditas eran solteros, más por razones de carácter económico que por otras razones. Pero sí, Abel estaba entre los, por decirlo de alguna manera, un poco privilegiados de aquel continente. Porque, por ejemplo, él era uno de los 19 que pudo llegar a matricular en la universidad. Otros llegaron a graduarse y otros estaban estudiando en aquel momento. Pero él era uno de esos pocos que hizo estudios, el que pudo llegar a ese nivel universitario. Además, era privilegiado porque ganaba 150 pesos o más. Y eso le permitió, cuando trabaja en la de contable de la agencia Pontiac, le permitió comprar un carro a plazo de uso, pero tenía un carro. 4 o 5 de los moncadistas solamente tenían carro, los demás no vieron eso. Y eso le permitió también alquilar un apartamento y traer a vivir con él a su hermana Aide. La hermana más apegada a él, aunque era la mayor, siempre estuvo muy apegada a él en todo, en sus ideas, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Sentía por Batista, desde sus primeros inicios que Batista llegó a ser un sargentico conocido, el odio más mortal, porque Abel no odiaba a nadie. ¿Por qué? Si tú no odias a nadie, odias de esa manera a Batista. Me decía, porque es el asesino de Tony Guiteras. Y Tony Guiteras pudo ser mi dirigente. Abel sigue rigiendo su vida la disciplina, la afabilidad, el estudio, la bondad. Y esta disciplina la mantiene todo el tiempo. Ya en 25,
comienza a tener amigos que visitan el apartamento. En este apartamento llega la visita de Jesús Montaner, gran amigo porque trabajaba cerca de ese lugar. Lo visita Raúl Gómez García, que aunque era maestro, también hacen relaciones de gran amistad. Y Boris Luis, también otra persona. Posteriormente conoce a la doctora Melba Hernández, que vivía en Jovellar 107, y Melba comienza a visitar también el apartamento. Abel fue un lector incansable de las obras de Martí. Lo aprendió a amar desde muy joven, desde su vida en Constancia. Fueron esas ideas martianas, su amor a la patria, su rechazo a la corrupción y a la politiquería, las que lo llevaron a incorporarse al Partido Ortodoxos y especialmente a su Comisión de Asuntos Campesinos. Abel se convirtió en un admirador del líder ortodoxo Eduardo Chivas y un crítico implacable de los sectores conservadores de ese partido. Desde que se funda la ortodoxia ya, Abel ingresa en la ortodoxia. Es decir, estamos hablando del año 1947. Y ahí, por la proximidad de su trabajo con el de Montaner, pues hace vínculo con Montaner y ambos pertenecen a una de las comisiones funcionales del Partido Ortodoxo. Ya esto demuestra una actitud política y también una de las influencias que vamos a ver en muchísimos de los moncadistas, que es la influencia de la prédica de Chivas en su conducta ante la vida y ante lo que ocurría en el país. Participó en actos de masas contra el gobierno de Trío. El 1 de mayo de 1952, en el cementerio de La Habana, en un acto de recordación por el asesinato de Carlos Rodríguez, obrero que protestaba contra el aumento del precio del pasaje, conoció a Fidel Castro. De ese encuentro surgió una entrañable amistad que partió de una exacta coincidencia en la necesidad y en la forma de luchar contra la corrupción del gobierno. ¿Qué importancia tiene este día? Bueno, Fidel conoce a Abel, Abel conoce a Fidel. Es decir, se encuentran dos de las personas claves de este periodo inicial de la insurrección antes del 26 de julio de 1953. Un día que llegó al apartamento me dice, Aide, qué contento ha venido Abel. Abel se relaciona mucho con la universidad, porque hacer contactos con la universidad, y ahí es donde conoce a Fidel. Y me dice un día, Aide, hoy qué contento vino Abel, hoy conoció un joven en la universidad que dice, ese es el que va a resolver del golpe de Estado y la situación de Cuba. Yo me preocupo porque le digo, ay, Aide, tú lo conoces. Dice, no, pero Abel vino muy contento con eso. Y digo, pero ten cuidado con Abel, fíjate cómo la situación como hay en la política, que todo el mundo está tratando de esquivar las cosas. Se plantean que van a luchar, pero esquivan cuando las cosas se ponen peligrosas. Y no vaya a ser que le pase algo a Abel. La radicalización de él se produce, como en casi todo ello, a partir del golpe del 10 de marzo. El golpe del 10 de marzo es el punto del giro, donde se da el giro para radicalizar su conducta. Tras el cuartelazo batistiano, Abel fue de los primeros en manifestarse en la calle contra este hecho y en emplazar a los dirigentes de la ortodoxia que habían sucedido a Eduardo Chivas a adoptar una actitud más resuelta de oposición a la dictadura de Batista. Coincidieron con él y se sumaron a su círculo más estrecho Raúl Gómez García y Jesús Montaneo López. Yo un día estoy en el apartamento y a la salida veo que no hay luz, que me iba para mi casa cerca de las 12 de la noche. Y cuando hablo con él dice, ayer cuando me iba a ver que estaba el semáforo de Infante San Lázaro apagado. Dice, no, si es que Batista dio un golpe de Estado. Y Abel está que no para haciendo relaciones porque dice que eso no se puede medir. O sea, en un estado de luchar contra el golpe de Estado. Y empezó todavía, era Abel solo. Y ahí empezó a relacionarse con el Partido Ortodoxo, que ya pertenecía a una serie de cosas y distintas personas, pero fíjate, empezaron cuando ya fallaba Privo, todos los que se destacaban en aquella época como voceros y que empezaron también a ir contra el golpe de Estado, pero que iban retrocediendo, y Abel no. Eso que ocurre con el 10 de marzo es la explosión que los hace a ellos decir, no, ya hasta aquí, y se ve en las actitudes. El 16 de marzo, como se conoce, todos los días 16 de cada mes
Los ortodoxos hacían una peregrinación todos los meses, una peregrinación a la tumba de Chivá, el 16 de marzo, 6 días después del golpe, hay esa peregrinación y esperan todos que se pronuncie la dirigencia del partido ortodoxo a ver qué es lo que van a hacer. Porque aquellos muchachos lo que querían era oponerse rápidamente. Y entonces van ahí a la tumba de Chivá, oyen los discursos de aquellos, y aquello fue completamente insatisfactorio. Al día siguiente, Abel escribe una famosa carta a la dirigencia del partido ortodoxo del 17 de marzo, en que sencillamente los emplaza. Basta ya de pronunciamientos estériles sin objetivo determinado. Una revolución no se hace en un día, pero se comienza en un segundo. Ahora es ya. Todo está de nuestra parte. ¿Por qué vamos a desperdiciarlo? Basta ya. Hay que indicar el camino por muy oscuro que luzca. Yo también quiero cantar al combate, pero hay que indicar la forma. Ya este grupito de Abel comienzan a pensar, hay que hacer algo. Lo primero que se hace en 25, la primera actividad revolucionaria, es una prensa clandestina, una modesta prensa clandestina, que ellos la denominaron Son los Mismos. Quería decir que eran los mismos gobernantes que llegaban al poder y seguían con las mismas propuestas de abuso, de desigualdades sociales y económicas para el país. De esta forma es que este periódico se realiza en el apartamento muy modestamente con un mimeógrafo manual, y comenzó a salir hacia la Universidad de La Habana, cientos de estos periódicos, y hacia los centros de trabajo. Ya en ese momento también hay otro avance de radicalización por parte de Abel, que es que ha fundado el periódico clandestino Son los Mismos, con Raúl Gómez García, con Jesús Montaner, con un grupo de allegados de la calle 25 donde vivía Abel, y es un aval que tiene Abel en cuanto a sus méritos políticos en el momento que ya conoce a Fidel. Y ahí se da la situación de que Fidel les habla de cambiar el nombre al periódico Son los Mismos y ponerle el acusador. Ellos, eso es bien conocido, siguen imprimiendo Son los Mismos, siguen haciendo el periódico Son los Mismos y acometen la impresión y la edición de también del acusador. Un día, al recoger los ejemplares en el lugar donde se editaba, fue hecho prisionero junto a él Jaimel Hernández. Habían sido objeto de una delación. Las dos mujeres recibieron un responso y Abel fue detenido y fichado por el tenebroso Servicio de Inteligencia Militar el 16 de agosto de 1952 por la impresión del periódico clandestino El Acusador. La acusación: desacato y clandestinaje de impresos contra el gobierno de Fulgencio Batista. Fue puesto en libertad, pero ya la dictadura lo había fichado. Y es ya un momento en que se explosiona, por decirlo de alguna manera, Abel Santamaría, porque se hace un incondicional de todas las actividades de Fidel. Se va haciendo un hombre imprescindible para Fidel, un hombre de extrema confianza para Fidel. Fidel le da cualquier encomienda y la encomienda es cumplida, con una dedicación y una perseverancia increíble, pero además una gran eficiencia. Abel compartía las convicciones de Fidel sobre la lucha y sus métodos de forma tan profunda y segura que no pensaba nunca que la acción pudiera tener un resultado adverso. Sin vacilación, creía en la victoria definitiva de la causa revolucionaria. En este encuentro con Abel, precisamente en su apartamento, en la calle O y 25, calle 25 y O, fue realmente muy instructivo. Primero, el encuentro ya físico con Abel nos dio una impresión muy, más que agradable, yo diría, de confianza, ¿no? Era una persona que se mostraba como una persona agradable, que realmente caía bien, ya solo desde el punto de vista del recibimiento que nos hizo, la forma en que nos trató y todas estas cosas
que también tienen que ver. Y bueno, él fundamentalmente centró su conversación con nosotros en explicarnos por qué este movimiento, la decisión que habíamos tomado nosotros, hacia dónde iba. Abel era mucho más conversador. La orden, cuando daba la orden, se había ya ganado convencer a la persona, y es una virtud. Abel va entrando con Fidel en toda esa estructura. Hay una foto muy interesante que es la primera que al menos yo conozco de Fidel con Abel, que es en Santiago de Las Vegas, con uno de esos núcleos, con uno de esos comités que ya formaba parte también de una de las células futuras del movimiento, que es de diciembre del año 1952. Pero eso te va dando la medida de cómo Abel ya va apareciendo en todas las actividades de Fidel, con los núcleos, como en Artemisa va a toda esa parte junto con Fidel, y va conociendo a aquellos grupos que ya Fidel tiene organizados. Así, se dedicó junto a los jóvenes encabezados por Fidel a la preparación del asalto al Moncada, a la búsqueda de armamentos, a los entrenamientos, a la recolección de dinero y a la preparación logística de lo que sería la misión del 26 de julio de 1953. Nos encontramos y entonces estábamos juntos hablando de diferentes temas, lo mismo de encrucijada, de cualquier cosa, de política, nunca hablamos. Esa es la verdad. Me dijo que estaba haciendo una granja de pollo en Artemisa, que necesitaba un dinerito, y yo le dije, ¿cuánto es el dinerito? Para yo escribirle a mi papá a ver si te lo podemos prestar. Entonces me dijo, no, 500 pesos. Entonces yo le escribí a mi papá me dijo que sí, que él le prestaba los 500 pesos para que él pusiera su granja de pollo. Un día estábamos también en la casa, un fin de semana, y nos llamó y nos dijo, oye, me las voy a pasar a recoger para ir a pasar un rato, a bailar ahí al Johnny, así perfecto. Entonces, a poquito rato se apareció y nos recogió a mi hermana y a mí, nos fuimos a pasear, fuimos a comer, fuimos a bailar. Entonces, mi hermana bailaba con Mr. Day, yo bailaba con Abel. Entonces, cuando ya estábamos casi que para irnos, Abel me dijo, Ali, yo me tengo que ir, no la voy a poder acompañar hasta la casa, porque me tengo que ir porque tengo un asunto muy importante que resolver. Dos gardenias para ti. Ese era el Abel que muchos conocían. De un beso, de esos besos que te di. El otro era el defensor de ideas de justicia social, de sólidos criterios sobre la decrepitud de la política ambiente, comprometido con nuevos principios y nuevos valores que suponían luchar por crear una sociedad mejor. Quienes solo conocían su primera vertiente, y gracias a su discreción absoluta, desconocían totalmente su actividad política. Esa característica, que resguardaba la seguridad de su acción conspirativa, sin dejar de ser el Abel a quien todos conocían, fue un mérito que compartieron los propios jóvenes del centenario liderados por Fidel. Entre ellos, Abel era un ejemplo. Fue como dijo Fidel, el alma del movimiento. Esto lo lleva a que forme parte, Abel, junto con Fidel, junto con Raúl Martínez Arará, de un, vamos a llamarle, grupo o máxima dirigencia de este movimiento. El movimiento tenía una especie de comité de dirección, y en ese comité de dirección había 3 personas, esta que yo acabo de mencionar, que eran sus máximos dirigentes. La preparación duró más de 10 meses, y en ese transcurso nos reunimos en 2 o 3 ocasiones más con Abel, y sobre todo en la práctica de armas en los salones de la Universidad de La Habana de Morfeo. Allí a veces coincidimos, aunque no era él el encargado de esa tarea, pero iba allí, nos veíamos también. Y así fue la última vez que nos encontramos con Abel,
coincidió ya también con Fidel. Requisito indispensable para poder ingresar en el movimiento organizado por Fidel era estar dispuesto a combatir, a coger las armas en la mano en el momento que se le dijera. Por mi vida pasaron 2 compañeros que están ahí, que me están oyendo, que me emocionan. Uno es Abel, que por otra parte fue un maestro de revolucionario, y el otro compañero fue Fidel. Estuvimos en una escuela real durante todo ese periodo de tiempo. Y no recuerdo que perdiéramos jamás la alegría, que habláramos de cosas tontas. Esperábamos que transcurriera el tiempo con la certeza de que se acercaba el día. Ya posteriormente tuvimos una citación para una reunión muy especial que nos convocaron para el propio apartamento de Abel, y tuvimos también la sorpresa cuando llegamos a esa reunión que era con Fidel. Fidel, por supuesto, y Abel. Entonces, en esa última reunión, donde Abel también participó, se nos planteó nada de lo que íbamos a hacer exactamente, pero se nos dijo que teníamos que prepararnos para una práctica especial que íbamos a hacer, incluso fuera de la ciudad de La Habana, y que por lo tanto debíamos preparar las condiciones para estar fuera de la casa 2 o 3 días. Entonces cuando llegamos a la casa de vacaciones, mi mamá nos dice, ay, adivíname quién estuvo aquí, Abelito, porque además no le decíamos Abel, a Abel le decíamos todos Abelito. Abelito, no me digas que estuvo aquí Abelito. Ah, sí, nosotros lo vimos allá en La Habana, que nos fue a buscar, vimos a bailar con Mr. Day, toda esa historia. No, pero qué contenta estoy. ¿Qué pasó, mami? Bueno, va para Santiago de Cuba. Compraron una granja y van a criar nada menos que pollos. Ellos van al central a despedirse. Supimos después que era una despedida, porque en aquel momento no se sabía. Aida tenía a la niña Karim como de 5 o 6 meses. Me levantó el mosquitero, dije, déjame ver la niña. Ella levantó el mosquitero y la vio. Pero ve, tú me despertaste a la niña. Pero si mira ahora que es ahora la niña, para dormirla otra vez y te pones a jugar con ella. Le digo, sí, me puse a jugar con ella. A lo mejor vaya la última vez que la voy a ver. Mi papá contaba que casi Abel vino a despedirse de él, y él no recuerda bien si fue por el Día de las Madres o el Día de los Padres. Él viene a saludar a sus padres, pero vino aquí a casa del maestro, y cuando llega a la casa mi papá no estaba, lo recibió mi mamá, y entonces le dijo que lo que quería era saludarlo, y le dijo, ay, si él salió, espero un poco. Dice, no, me voy, estoy apurado. Pero al poco rato mi papá llega y mi mamá le dice, ¿a qué estuvo Abelito a buscarlo? Vino a verlo. Dice, sí, y hace mucho rato. Dice, no, hace un ratico. Y sale mi papá para la calle a buscarlo. Y lo encuentra, Abelito. Y entonces, ay, si estuvo en la casa porque no quería, ya me voy pronto, y no quería irme sin verlo. Empieza Abel a hablar con mi papá de sus inquietudes políticas. En ningún momento le manifestó en lo que él estaba, en ningún momento. La gente que se moviliza para Oriente son 158 personas. Esas personas se movilizan porque eran las armas, y algunos de ellos nada más que llevaron un revolvito que se pudieron conseguir para armar. Entonces, esa penuria de ellos, esa pobreza de ellos, esa falta de recursos económicos, determina que el plan se
sencillamente tomar cuarteles, no llegar a combatir contra el ejército en esos cuarteles. Y de ahí sale la idea, bueno, como tenemos que sorprenderlo. Cuando llegó este momento, Abel fue de los primeros en salir hacia Santiago de Cuba. Tenía como tarea garantizar la vanguardia. Entre las misiones estaba la Granjita Siboney, que sería la base de operaciones para la preparación del asalto al Moncada, así como garantizar junto a Renato Guitar el hospedaje de los combatientes cuando llegaran a Santiago de Cuba. Su fachada sería el proyecto de instalar en ese lugar una granja dedicada a la cría de pollos. Con Abel me encontré en Santiago de Cuba. Cuando nosotros llegamos a Santiago de Cuba, yo fui a parar, es decir, me tocó, me correspondió alojarme en una casa de huésped que se llamaba La Mejor, que está al lado donde está hoy el partido provincial. Y allí me encontré de nuevo con Abel, no que Abel estuviera allí, sino estaba allí chequeando las cosas, organizando las cosas, bueno, dirigiendo junto con otros compañeros. Nos dio algunas instrucciones, sobre todo de no salir, porque estaba en plenos carnavales en Santiago de Cuba. Y sobre todo ese día, 26 de julio, era un día de los más movidos del carnaval. Así llegó el 26 de julio. Fidel le indicó entonces que le correspondería tomar el Hospital Civil Saturnino Lora. Cuentan que Abel no estaba muy conforme, pues quería estar en la primera línea de combate. Pero la intención de Fidel era la de preservar su vida por si él caía. En ese caso, Abel debía continuar al mando de las operaciones subsiguientes. En la salida, cuando Fidel se dirigió a nosotros, nos explicó, en ese instante es que supimos realmente lo que iba a pasar, lo que nos correspondía hacer. Pues se recibió con mucha calma, aunque no así para todos. Algunos realmente les sorprendió que el objetivo fuera el cuartel Moncada. Con 21 hombres que incluían al doctor Mario Muñoz, Aide y Amelba, Abel se dirigió al hospital. Marchó en un primer grupo al que después se incorporó el resto de los combatientes que lo debían acompañar. Así tomaron el centro hospitalario y se prepararon para el combate. Abel va hacia allá, toma posición antes de que llegue Abel al hospital. Ya empezaron la balacera en el cuartel Moncada. Es decir, que ya se sabe que el factor sorpresa falló por completo. Se sabe perfectamente, el propio comandante en jefe lo ha dicho, que el combate no duró más de 15 a 20 minutos. Todo el mundo conoce, el objetivo principal era tomar por sorpresa el cuartel. A las 5:30 de la mañana se suponía que los guardias estuvieran durmiendo, se tomara la puerta y se pudiera detener a los propios guardias en su barraca. No fue así, y entonces el papel que nosotros jugamos, nos correspondió jugar, fue muy importante, porque al producirse ya el enfrentamiento, nosotros desde la ventana del hospital podíamos, como hicimos, disparamos, y eso atrajo una buena parte de barraje de fuego de los guardias de polígono, y eso alivió de cierta forma el impacto del ataque de los guardias. Las órdenes de Abel fueron las de resistir y disparar hacia el cuartel para llamar la atención de los soldados y proteger la retirada de los compañeros que habían atacado frontalmente la instalación militar. Recuerdo que me correspondió el mismo lugar, más o menos donde estaba Abel, también disparando. Abel dirigió, guió, pero él también participó activamente en el ataque. Desde la ventana del hospital que daban hacia el polígono, disparamos mucho. Me recuerdo haberlo tomando una posición que no era muy cómoda, pero desde donde él incluso parece que divisaba mejor, y lo vi desde ahí disparando todo el tiempo. Se
Según testimonios de su hermana Aide, su hermano Abel estaba muy tranquilo, con mucha calma. Y cuando ella le manifestó su temor por el desenlace, Abel, con serenidad, les dijo a ella y Melba que ellas debían preservarse, tenían que vivir para contar lo que sucedió allí, pero que su misión, la de los combatientes que dirigía, era la de resistir para que Fidel y sus hombres pudieran salvar sus vidas y llegar a un lugar seguro. Así estuvimos, y a ver también, hasta que se nos acabaron las municiones. Se nos acabaron las municiones. No, ya, pues, claro que en el transcurso de ese tiempo que estuvimos ahí, cada vez el barraje de fuego era más nutrido contra las posiciones nuestras. Yo tuve la suerte de poderme cambiar de ropa civil y eso me ayudó después a salir de ahí. Pero todo estaba perdido y el hospital había sido rodeado. La entrada de la soldadesca era inminente. Por insistencia de Aide, Abel se vistió de paciente de la sala de oftalmología con un vendaje sobre un ojo. Pero, según cuenta Aide, Abel accedió para tranquilizarla. Sabía que su destino estaba escrito tras su heroica resistencia. Eran alumnas, las que estaban de guardia eran las alumnas de las enfermeras y dos profesoras, dos graduadas. Y ellas me contaron de algunas de las alumnas, una de ellas se dio cuenta de la situación y se le ocurrió a ella taparle los ojos, meterlo en la sala de ella. No sabía que era Abel ni nada de eso. Uno le metieron un joven en la sala en oftalmología, otro en otra sala, y así en distintos lugares, que se solidarizaron. Yo recuerdo que estábamos abajo en el lobby, y bueno, lo que se produjo fue la convicción nuestra de que estábamos atrapados, porque a esa hora ya los guardias habían rodeado el hospital. Un obrero, alguien me dijo que en la parte posterior por donde entraban las ambulancias había una forma de salir. Y yo le traje la noticia a Abel, pero Abel mismo me dijo, no, es que ya todo el hospital está rodeado. Esa parte de atrás también, si salimos nos escribían inmediatamente que salgamos. Los soldados, sobre las 6 de la mañana, ya habían tomado el hospital y habían hecho prisioneros a los asaltantes, incluyendo a Abel Santamaría. En realidad, el último encuentro quería ser donde hablar, donde nos orientó a Melba y a mí, donde nos dijo lo que iba a pasar y donde nos dijo cómo debíamos actuar nosotros. Realmente fue el último encuentro porque es donde recibimos toda una orientación de Abel, donde nos prepara para seguir viviendo, porque Abel siempre tuvo conciencia de que no íbamos a vivir. El por qué yo no lo sé, pero estuvo muy claro. Ese es Villa Romero, José Villa Romero, le decían Toitico, y fue uno de las primeras personas que fueron prisioneros, pensando o atribuyéndole que era alguien muy ligado a Prío y que Prío quizás le había dado dinero para ese levantamiento. En fin, le armaron algo, pero en las primeras horas, y lo llevaron para el calabozo. Como él estaba allí cuando trajeron a los combatientes del hospital, dice que ya Abel tenía así como un golpe, un morado, una cosa así en un ojo, y como unos esparadrapos, algo coincidiendo lo que la enfermera habían dicho, que le habían tapado un ojo. Pero evidentemente cuando lo cogieron preso le darían un golpe o algo por lo morado que tenía. Entonces estaban allí y unos oficiales de allí del Moncada los interrogaba y los maltrataba de palabras, etcétera, etcétera. Y empezó a sacar a jóvenes, los sacaba de allí. Y en ese grupo lo toman a él por una mano, lo empujan y le dice, ahora tú, Toitico, Villa Romero. Y Abel, él no sabía que era Abel. Entonces le dijo, no,
este hombre no vino con nosotros. Entonces que un guardia me contó que un guardia le dijo, entonces tú sí viniste, porque como tú sabes que todo esto sí, pues entonces, bueno, tuvieron ahí un careo, un breve careo, y lo echaron a toitico para un lado. Y sale, y al poco rato, al transcurrido un tiempo, que él no puede medirlo, porque le quitaron un reloj y todas esas cosas, él siente disparos. Ninguno había caído en combate. Prisioneros fueron trasladados al cuartel, torturados y fusilados en el patio de la instalación. El asesino de Abel fue el sargento Eulalio González, de la guarnición del cuartel Moncada, apodado El Tigre. Cuando los asesinaban a un compañero, nos destrozábamos interiormente. No es fácil olvidar la caída de Abel. No es fácil. Y la caída de otros, todos éramos iguales. Lo que sí no hubo nunca en nosotros el arrepentimiento de haber escogido aquellos caminos. Empezaba a recordar a mi mamá cuando era más joven, a mis otros 3 hermanos que quedaban allí, y pensaba en ellos, qué triste iba a ser la vida de ellos sin nosotros. Claro, pensaba en Abel, pensaba que no era posible que Abel dejara de respirar y dejara de mirar. Lo que sucedió unas horas después, en el patio del cuartel Moncada, ese 26 de julio de 1953, fue un crimen tan vergonzoso como escandaloso. El régimen batistiano quiso falsearlo y mantenerlo oculto, y se prohibió la entrada de la prensa al hospital. Querían que la verdad quedara presa también allí. Abel Santamaría y sus compañeros, al igual que los asaltantes asesinados tras la acción del cuartel Moncada, habían cruzado la senda que los conduciría al sitio honroso que ocupan en la historia de Cuba, los miles de hombres y mujeres que a lo largo de más de un siglo han combatido y ofrendado sus vidas por el imperio de la justicia y la libertad en su patria. En 1968, Aide Santamaría nos reunió a Noel Nicola, a Pablo Milanés y a mí, en Casa de las Américas, por supuesto, para decirnos que quería hacer un disco en conmemoración al asalto al cuartel Moncada y para invitarnos a hacer las canciones de ese disco. Yo, que venía del periodismo y que siempre me gusta, no sé, profundizar un poco en los temas que trato en las canciones, le dije que aunque habíamos todos leído aquel testimonio tan conocido de ella, Aide habla de Moncada, que porque ella no nos hablaba a nosotros un poco más cercanamente de aquellos días y de todo lo que sucedió alrededor de Moncada. Ella inmediatamente nos dijo que sí, y por haber estado Aide tan vinculada a eso, pudimos tener así de primera mano descripciones de la personalidad y de las características de algunos de los asaltantes a Moncada, entre ellos por supuesto la de Abel, que siempre fue una de las personalidades que a mí de ese hecho me atrajeron más, porque era como había dicho Fidel, el alma del movimiento. Era el segundo hombre de aquella acción, y luego Abel tenía una serie de características humanas como persona muy atractiva, y bueno, ese fue el origen de la canción del elegido,
yo se la escribía pensando en Abel Santamaría. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo y un niño de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, paso de un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría para siempre, pero vive, no ha muerto. En 1952 se cumplirían 50 años del establecimiento de la República neocolonial y la situación económica, política y social era deprimente. El pueblo cubano aspiraba a revertir ese caos. Para ello cifraba sus esperanzas en la victoria electoral del Partido Ortodoxo. Sin embargo, un golpe militar rompe el orden institucional el 10 de marzo de 1952. Otra vez los militares, otra vez la represión y el imperio de la fuerza bruta. El pueblo, y en especial sus jóvenes, comienzan una lucha contra la dictadura implantada tratando de volver al régimen constitucional. Para ello era preciso reclutar, organizar y entrenar a los hombres dispuestos a hacer realidad el pensamiento martiano de que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Y esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Meses después del artero golpe militar comienza la selección, reclutamiento y entrenamiento de jóvenes ortodoxos. Fidel Castro, Abel Santamaría, Boris Luis Santa Coloma, Mario Muñoz, Jesús Montané, Oscar Alcalde, Renato Guitar y Pedro Miret, entre otros, formaban parte de la dirección de este nuevo movimiento. Para ciertas misiones, Fidel y Abel emplearon a Nico López, Gildo Fleitas, Fernando Chenar Piña, Elpidio Sosa, Ernesto Tisol y otros. Los entrenamientos y prácticas militares se realizaron en diversos lugares de la capital y fincas cercanas, a las que asistían con puntualidad y disciplina los jóvenes revolucionarios. Estos jóvenes de la generación del centenario estaban dispuestos a impedir que el apóstol muriera en el año de su centenario. El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. El ataque y toma de un cuartel, rendir el resto de las guarniciones de Oriente, convocar a la lucha de todo el pueblo y llamar a los trabajadores a la huelga general, constituía la base de las acciones revolucionarias a iniciarse el 26 de julio de 1953. La selección del cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba no fue producto de la
casualidad. Allí se encontraba la segunda fortaleza militar del país. Escogido el objetivo a atacar, se elaboró el plan de acción militar que debía ser ejecutado. El cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo sería atacado con el objetivo de interceptar probables refuerzos militares enemigos. La acción se realizaría el domingo 26 de julio, aprovechando la celebración de los carnavales, posibilitando el movimiento de personas sin levantar sospechas. Desde la víspera comienza el arribo de los jóvenes que tienen una cita con la patria. Ignoran los déspotas que el pueblo, la masa adolorida, es el verdadero jefe de las revoluciones. En autos, ómnibus y tren arribaron a Santiago de Cuba y Bayamo los combatientes revolucionarios, los que inmediatamente fueron ubicados en hoteles y casas de huéspedes. El 25 de julio fueron trasladados hacia la Granjita Siboney, donde se encontraban las armas y uniformes. Allí conocerían el plan, la fecha, hora y misión de cada grupo. Fidel arribaría a la Granjita Siboney en las primeras horas de la noche del 25 de julio. Ordena la distribución de las armas y uniformes. A las 4 de la madrugada, Fidel se dirige a sus compañeros. Vamos a atacar el cuartel Moncada. Será un ataque por sorpresa. De inmediato dio a conocer los objetivos: la posta 3, el Hospital Civil y el Palacio de Justicia. En absoluto silencio, el contingente de revolucionarios escucha la proclama "Ya estamos en combate", redactada por Raúl Gómez García, y emocionados entonan el himno nacional y parten a cumplir sus misiones. Y nos ganarán esta batalla, y habrá aún algún alma fuerte y fiera que quedará batallando todavía. En Cautocristo, cerca de Bayamo, en horas de la tarde, Calixto García Martínez y Antonio Nico López llegan hasta el puente sobre el río Cauto, objetivo que deberá ser destruido por los mineros de Charco Redondo. A las 12 de la noche, en Bayamo, los 22 combatientes alojados en el Gran Casino reciben las armas y uniformes y de inmediato se expone el plan. A las 5:15 de la madrugada del 26 de julio, los hombres que tomarían el cuartel Carlos Manuel de Céspedes recorren en autos las 4 cuadras que los separaban. A la parte trasera de la guarnición, defendida por 12 militares, llega un grupo de combatientes vestidos con el uniforme militar. El ruido ocasionado por unas latas vacías puso en alerta a la posta, que de inmediato gritó "¡Alto!", pero un certero disparo le hiere un brazo y se pierde así el factor sorpresa, factor determinante para la toma del cuartel. Cuando aún no son las 6 de la mañana, ha terminado la acción en Bayamo, sin poder alcanzar los objetivos previstos. Jóvenes del centenario del apóstol, como en el 68 y el 95, aquí en Oriente damos el primer grito de libertad o muerte. A las 5 de la mañana del 26 de julio de 1953, en la Granjita Siboney, Fidel ordena el desplazamiento de sus compañeros para el inicio de las acciones. Abel Santamaría, con 24 hombres, debe ocupar el Hospital Civil Saturnino Loga. Otros 6 llegarían hasta el Palacio de Justicia. Pedro Marrero traslada la escuadra de vanguardia que debía neutralizar la posta 3, por donde Fidel, con 79 hombres, penetraría al cuartel. Abran paso, que aquí viene el general. Fue la orden dada por Renato Guitar. De inmediato los ocupantes del auto comenzaron a desarmar a los centinelas. A unos 30 metros de la vanguardia, Fidel y sus compañeros se cruzan con una patrulla volante no prevista en los planes, a la que inicialmente trataron de arrestar sin hacer disparos, pero finalmente estos se produjeron. Se perdía el factor sorpresa, elemento decisivo para el éxito de las acciones. La superioridad en hombres y armas se impuso sobre aquel puñado de combatientes, quienes con firmeza y valentía escribían una bella página en la historia de Cuba. Pero vive, no ha muerto. Su pueblo es rebelde, su pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo.
¡Viva la revolución! Batista ha muerto. Era la voz de Abel, que junto a Juan Manuel Amaijeiras y 22 hombres llegaban al hospital. El ruido de armas de fuego y el timbre del cuartel es escuchado por los jóvenes, quienes de inmediato abren fuego sobre el Moncada. Mario Muñoz, Melba y Aide crean condiciones para atender a los heridos. Cógelo preso, fue la orden dada por Raúl al llegar al Palacio de Justicia y ver acercarse a un soldado. Al lograr que la puerta del palacio fuera abierta, detienen al sereno y le dice: Batista ha muerto. En ese momento escucha los disparos y el timbre. La sorpresa se ha perdido. Para preservar el movimiento, transcurridos los primeros 15 minutos, Fidel ordena la retirada y que de ello fueran avisados Raúl y Abel. Flores Betancur, Gildo Fleitas, Renato Guitar, Pedro Barrero, Carmelo Noa fueron las 5 primeras vidas que la generación del centenario entregó. Sangre que señaló el camino de la lucha y la victoria. Multiplicad por 10 el crimen del 27 de noviembre de 1871 y tendréis los crímenes monstruosos y repugnantes del 26, 27, 28 y 29 de julio de 1953. La tiranía, temerosa y derrotada moralmente ese 26 de julio, pretendió confundir al pueblo con calumnias y mentiras, y para dar un escarmiento ordenó el asesinato de la mayoría de los combatientes detenidos en las acciones de Santiago y Bayamo. Al martirologio de la patria ingresaron 61 revolucionarios, quienes desarmados, pero llenos de valentía y firmeza, se enfrentaron a los maltratos, torturas y asesinatos. El enemigo no podía admitir que un grupo de jóvenes sin experiencia militar le hubieran causado 48 bajas, de ellas 19 muertos. Por ello se lanzaron como fieras enfurecidas sobre la ciudad de Santiago de Cuba y contra la población indefensa saciaron las primeras iras. Esos mártires de las acciones del 26 de julio de 1953 constituyeron una razón más para la lucha, un ejemplo que se multiplicó en todo un pueblo. Mis compañeros además no están ni olvidados ni muertos. Viven hoy más que nunca y sus matadores han de ver aterrorizados cómo surge de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideas. Desde el mismo 1 de enero de 1959 comenzaban a hacerse realidad los sueños y las ideas de los que cayeron en las acciones del 26 de julio. La revolución continúa adelante y aquellos sueños hoy constituyen la realidad de la sociedad cubana, donde se pueden mostrar los avances en todas las esferas de la sociedad. Hoy la patria socialista es ejemplo de independencia, soberanía y solidaridad. En la producción, la defensa, el deporte, la salud y en toda la obra de la revolución viven y vivirán eternamente los mártires del Moncada.